Today we're doing an interview with Jose Luis Munoz Rios, and he is from Colombia, and this is for HCOM 319 Global Communications, and it is 8:34 a.m. Colombia time and 6:34 a.m. Monterey time. Okay, so hola, ¿cómo estás? Brianna, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Okay, so mi primer pregunta es para la clase, ¿cómo te llamas y en qué trabajas? Mi nombre es José Luis Muñoz, yo soy comunicador social, trabajo en este momento como consultor de una organización que se llama Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, RESANDER, una organización que agrupa más de 32 emisoras comunitarias de la región y les brinda soporte y acompañamiento en sus actividades a nivel regional y nacional. Muy bien. ¿Y cómo supiste que querías hacer eso? Que querías trabajar en eso. Bueno, la verdad yo he estado vinculado con el sector comunitario desde prácticamente su nacimiento, incluso antes, en los años 1995, en el siglo pasado, finales, cuando las radios comunitarias aquí adquirieron el estatus de organizaciones legales, antes no estaban legalizadas. Y de hecho he estado vinculado apoyando las emisoras, apoyando en capacitación, en formación, en creación de emisoras, y por eso en este momento estoy vinculado con un proyecto que sigue brindándole apoyo a las emisoras para mejorar su calidad, para mejorar la efectividad en sus públicos. Muy bien. ¿Y al crecer había alguien que te influenció para seguir la carrera que tienes? Bueno, no sé si ustedes han estado familiarizados con toda la temática de la comunicación, el desarrollo aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Nosotros nos educamos en una facultad donde había mucho vínculo con la problemática de Latinoamérica, donde los teóricos y las personas que digamos que dominaban o influenciaban el campo eran teóricos de Latinoamérica, muy centrados en que la comunicación debería ser una disciplina muy cercana a la gente, ¿cierto? A las comunidades, a los procesos de participación, a las luchas por la democracia. Entonces yo creo que la influencia fue de estos pensadores que, digamos, nos sirvieron en la universidad como para vincularnos con las causas latinoamericanas y con las causas de la cultura popular sobre todo. Okay. Y luego, ¿me puedes explicar lo que has hecho con tu trabajo? Como unas cosas que has sido. Bueno, mira, a grandes rasgos, un primer trabajo que hice hace a finales del siglo XX, cerca del 2000, fue trabajar en un proyecto que producía materiales para las emisoras comunitarias y además capacitaba personal de estas emisoras, ¿cierto? Una debilidad de las emisoras es que su personal requiere permanentemente formación, capacitación para hacer bien este oficio, ¿cierto? Para poder hacer noticias, para poder hacer programas, para poder hacer reportajes. Entonces nosotros hicimos un trabajo de varios años apoyando y acompañando a esas emisoras, digamos, en su nacimiento. De hecho, las emisoras comunitarias nacieron como tal en 1997, ya que llevaban poco tiempo. Recientemente, a través de Resander, la organización con la que yo trabajo, estamos apoyando a periodistas de muchas emisoras en el país para que se preparen mejor, para que conozcan mejor todo lo relativo al proceso de paz. En Colombia hemos estado vinculados pues, con la producción de información que apoye la paz, que acompañe, ambiente mejor, digamos, los públicos en el recibimiento de la paz como algo importante y necesario. Entonces el trabajo que hemos hecho ha estado dirigido a varios departamentos, a varias emisoras, cerca de 400 emisoras, para que fortalezcan sus equipos periodísticos, conozcan en realidad y apoyen, digamos, a través de la comunicación en crear una cultura de paz a través de las emisoras. Okay. ¿Y qué tú crees ha sido una de las cosas más difíciles de hacer todo eso? Bueno, lo más difícil, aquí han sido varios los factores. Lo más difícil, digamos, es romper
un escepticismo y un descreimiento fuerte de la gente en la paz. En muchas partes del país no se cree en la paz o no creen que esto de la paz sea importante o sea necesario. Entonces, además porque muchos de estos actores que no creen en la paz están vinculados pues con estrategias de, de violencia, ¿cierto? De guerra o digamos con grupos que no les conviene, como se dice, la paz. Entonces lo más difícil ha sido trabajar en territorios donde las emisoras no podían hablar de paz, ¿cierto? No podían mencionar los actores armados, no podían mencionar qué es lo que estaba pasando. Tal vez tuviste en un documento que te envié sobre lo que llamaban aquí los territorios del silencio, ¿cierto? En Colombia hay muchos lugares donde reina el silencio porque muchos actores armados han decretado que no se puede hablar, digamos, de comunidad, no se puede hablar de los proyectos conjuntos. Entonces, esa ha sido una parte más bien difícil, romper, digamos, ese cerco que ha habido a la paz y avanzar, otra parte bien difícil, avanzar hacia una narrativa de paz. Ujú. De Y hecho, como hemos estado acostumbrados tanto a hablar de guerra, a hablar de Colombia en términos de conflicto, hemos terminado reproduciendo un discurso de la guerra, ¿cierto? Un sí. discurso bélico. Y hacer un discurso de paz significa otra cosa, ¿cierto? Significa tener otros componentes en cuenta, otras narrativas, otros puntos de vista, dejar de usar ciertos términos, dejar de usar ciertas palabras, darle la voz a otras personas. Entonces, hablar de paz nos está costando bastante trabajo porque a nivel de lenguaje requiere un aprendizaje. Entonces, ese ha sido el segundo obstáculo también. Cómo construir una narrativa de paz cuando venimos de una narrativa de la guerra, ¿cierto? Sí, y cuando llegas a un parte de Colombia donde no quieren tratar de hablar de paz, ¿cómo haces eso? ¿Cómo hablas con ellos para decir si no, la paz es posible? ¿Y cómo haces eso? Bueno, la gente tiene que convencerse de que lo que está en este momento, lo que es necesario y lo que la gente está pidiendo es que se hable de sus problemas, ¿cierto? Se hable de sus necesidades, se hable de sus expectativas, de las necesidades de unos grupos en específico y se hable de la necesidad del país. No es fácil, la verdad, en muchas partes. Es decir, no estoy hablando de toda Colombia, en muchas partes, pero los comunicadores logran a través de muchos mecanismos, digamos, de acompañamiento con otras emisoras, con las redes, empezar a adoptar lenguajes de paz. De hecho, nosotros mismos lo que hemos hecho es producir, por ejemplo, spots, ¿cierto? Ujú. Pequeñas piezas de actores protagonistas de la paz en todo el país. Y porque creemos que así se logra entrarse a los territorios sin comprometer a los comunicadores de la región en esto, ¿cierto? Entonces se logra hacer a través de mensajes que son producidos nacionalmente, a nivel nacional, con protagonistas que hablan de sus proyectos, de sus logros en términos de ambientar la paz en sus territorios, de sus iniciativas, y a través de eso pues creemos que se está logrando como que la gente eduque su oído y se acostumbre más a escuchar las versiones y las cosas que está diciendo la gente en la construcción de paz que está haciendo en cada uno de sus territorios. Am, y me das tu comentario sobre Venezuela y Colombia y am, qué es tu opinión de lo que estaba pasando. Bueno, donde se trató de la crisis de Venezuela, ¿cierto? Ujú. Nosotros estamos prácticamente en la frontera con Venezuela, entonces esta es una ciudad donde llegan a diario los vecinos ahora aquí en todas partes son venezolanos que están viviendo en primer lugar de la caridad, o sea, pidiendo dinero, vendiendo dulces, vienen con sus familias, se establecen en casas, consiguen trabajos, pero permanentemente hay una oleada grande de venezolanos que están abandonando su país. Y de hecho, pues no solamente abandonando, vienen aquí una temporada, regresan a Venezuela, consiguen aquí algún dinero, porque tú sabes que parte de la crisis de Venezuela es que el poder adquisitivo, o sea, el dinero a los venezolanos no les alcanza
ni para un mercado, ¿cierto? Entonces, Sí. estar aquí pues le representa a ellos conseguir algún ingreso, poder enviar dinero a Venezuela. En lo que respecta a la política, pues nosotros aquí hay muchas versiones sobre cómo se debe involucrar el país en lo de Venezuela, ¿cierto? Para muchas personas lo que está haciendo el presidente de involucrarse muy directamente, casi que liderar el grupo que va a liberar a Venezuela de la dictadura de Maduro, pues eh, es parte de la solución. Otras personas creemos que los venezolanos son los que tienen que a nivel interno dialogar, ¿cierto? Ponerse de acuerdo entre ellos y encontrar la mejor forma de hacer la transición hacia la democracia. No creemos que sea por presiones externas, por lo que llaman el cerco diplomático, y mucho menos por intervenciones que se han puesto así como uno de las opciones, intervención de los Estados Unidos en Venezuela. No creemos que ese sea el camino. Pero entonces hay mucha opinión dividida, ¿cierto? Sí. Y en medio de todo, pues vivimos nosotros aquí la crisis, una intervención, ¿cierto? Que el país se convierta en una plataforma de llegada de soldados para llegar para Venezuela, porque nosotros mismos seríamos víctimas, seríamos las personas que nos veríamos afectados por una intervención militar. Entonces, no lo deseamos de ninguna manera. Entonces, bajo nuestro punto de vista, por lo menos el mío personalmente, y creo que lo comparto con mucha gente, es que esto se debe arreglar por la vía diplomática y ¿cierto? Sí, muy bien. Gracias. Am, y además del radio, ¿en qué otras cosas has trabajado? Bueno, yo soy también productor, pero además de productor radial, productor audiovisual. Trabajo también con crear, digamos, ¿cómo se llamaría eso? Formas de comunicativas para proyectos de desarrollo, ¿cierto? O sea, he estado muy vinculado con proyectos de desarrollo de mujeres, de género, de seguridad alimentaria, de jóvenes. Ujú. Entonces, mi trabajo también ha consistido en como crear plataformas comunicativas para en sus comunidades y a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, he producido material multimedia, he producido varios videos, he producido también material escrito, cartillas, libros, mmm, para, para que esos proyectos tengan mejor presencia, mejor impacto en las comunidades, ¿cierto? Proyectos de, como te repito, proyectos relativos a género, seguridad alimentaria y proyectos de jóvenes principales. Ujú. ¿Y qué es tu favorito parte de producir todas esas cosas? Perdona, no te... ¿Qué es tu favorito parte de producir todas esas cosas? A mí me gusta mucho cuando me involucro en una acción creativa, ¿cierto? Sí. Una acción creativa, sobre todo, por ejemplo, la creación de una propuesta audiovisual, ¿cierto? Ujú. Eso me gusta porque eso implica pues, la parte investigativa, la parte de hablar con la gente, la parte de conocer el proyecto, la parte de buscar las fuentes que nos den la información y después, obviamente, la parte de crear los recursos visuales o audiovisuales para poder crear piezas de impacto, ¿cierto? Entonces, a mí me emociona mucho todavía producir, Sí. más que teorizar, más que, digamos, hacer seguimiento a actividades. La producción es muy importante y lo mantiene a uno como muy vigente en el campo. Y luego, otra pregunta que tengo, sé que recibiste creo que se llama beca, una beca para ir a Holanda. Sí, sí, estuve ¿Me hablando. puedes explicar de qué se trató su trabajo cuando estabas ahí? En ese momento yo estaba trabajando en el primer proyecto que te, presenté, que te comenté, Ujú. de apoyar a las emisoras comunitarias produciendo material y procesos formativos para que ellos mejoraran su capacidad. Entonces fui invitado pues, a Holanda a un evento que hacen allá en la Radio Nederland, que era un evento como formación para formadores, ¿cierto? O sea, Ujú. como para que las personas que estábamos a cargo de la formación adquiriéramos herramientas mucho más adecuadas, mucho más modernas, eh, para mejorar nuestra actividad como formadores o educadores, ¿cierto? Entonces, eso fue un taller como de mes y medio
en compañía con muchos comunicadores de África, de Asia, más que todo, y europeos también. Más o menos éramos 12 personas. Estuvimos intensamente durante estos casi 2 meses adquiriendo herramientas como para mejorar nuestra capacidad de formación en las emisoras. Y de hecho muchas de esas herramientas pues las pudimos aplicar aquí en el trabajo, ¿cierto? Básicamente en eso consistía el taller con los holandeses. Ok. Y luego mi pregunta final, ¿de qué consiste su trabajo ahora y qué estás tratando de lograr con tu trabajo? Bueno, Brian, en este momento yo estoy a cargo de las áreas de comunicación y de seguimiento y monitoreo a un proyecto de la Unión Europea y Resander dirigido a 4 departamentos del país, 4 departamentos que están en la zona sur del país, que son 4 de los departamentos que han sido más afectados por el conflicto violento que ha habido en el país, ¿cierto? Que son los departamentos de Putumayo, Nariño, Caquetá y Guaviare. Estamos fortaleciendo a los periodistas de estas emisoras, de estos departamentos, exactamente unas 40 emisoras, primero en que fortalezcan su capacidad de lo que llamamos aquí la autoprotección. Hacer periodismo en estas regiones, como tú viste en el material que te envié de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de la Prensa, es complicado, es difícil, ¿cierto? Entonces, los periodistas tienen que tomar medidas de seguridad para poder ir a sus misiones, para poder informar sobre ciertas cosas, tienen que autoprotegerse, tienen que conocer protocolos de producción de información, protocolos para poder moverse en la región sin riesgo, ¿cierto? Entonces, esa es una parte, fortalecer el conocimiento de esos protocolos para que no corran riesgos en su quehacer informativo. También estamos fortaleciendo las redes en su capacidad con respecto a los proyectos de desarrollo que están en la región, ¿cierto? Entonces, hay muchos proyectos de desarrollo de la Unión Europea que las emisoras comunitarias podrían estar más vinculados con ellos, que les puede permitir, digamos, mejorar sus ingresos, mejorar su capacidad de interlocución para mejorar su discurso radiofónico. Ahora en junio tenemos una visita con cerca de 30 comunicadores de las emisoras comunitarias a un espacio de formación, de un espacio territorial de capacitación donde están asentados desmovilizados de las FARC, ¿cierto? Entonces vamos a visitar a este grupo, a conocer qué están haciendo allí, qué está pasando en sus proyectos productivos, a contactarnos con los periodistas de los desmovilizados y lograr, digamos, un impacto más nacional. Entonces nuestro proyecto consiste, digamos, en acompañar a comunicadores de estos departamentos en el mejoramiento de su información sobre lo que llamamos aquí la implementación del proceso de paz. Ya el proceso de paz se firmó, ¿cierto? Ya hay un acuerdo. Estamos ahora en la etapa de la implementación, o sea, en la etapa de la puesta en práctica de eso que se acordó. Entonces los periodistas se tienen que informar sobre, bueno, cómo se está haciendo eso, qué está pasando, cómo se está invirtiendo el recurso. Entonces estamos formando a los periodistas para que tengan mejores herramientas, para que informen más adecuadamente sobre este proceso de implementación. Pues muchas gracias por todas las respuestas que me has dado. Me da mucho gusto oír tu historia y el trabajo que estás haciendo. Breana, sí, espero pues que saques provecho a esta información y que, bueno, logremos en cualquier caso pues, lograr algún acuerdo, tener, pues, estrechar nuestra relación y que ustedes conozcan más lo que está haciendo aquí en comunicación en el país. Sí, muchas gracias y mucho gusto en conocerte. A ti lo mismo. Saludos a todos. Gracias.